Buenas tardes, de nuevo saludándolos desde Plataforma 2013. Ahora agradecemos profundamente la oportunidad que nos da Plataforma 2013 por iniciar las actividades ahora que va a ser Mundo Holístico para todos nosotros, para todos ustedes. Vamos a empezar el día de hoy iniciando un nuevo proyecto en donde todos nos incluimos, y todos ustedes que nos escuchan y nos comparten y nos hacen el favor y la gracia de estar con todos nosotros compartiendo estos momentos de conciencia y de reflexión. Agradecemos entonces profundamente a Mundo Holístico por esta oportunidad y por este nuevo proyecto. Mucho éxito y que la prosperidad les alcance. Bueno, iniciamos el día de hoy, esta tarde, con nuevas reflexiones de acuerdo al avance de este movimiento de la humanidad y de este movimiento de una conciencia social, reflexionando sobre lo que es la congruencia y la coherencia, reflexionando sobre los eventos que nos suceden todos los días, las circunstancias que nos suceden todos los días. Hay algo muy interesante en estos aspectos en donde nosotros nos colocamos en la posición que queremos, la posición que nos gusta o la posición en donde nos ponen. Entonces nosotros decidimos ser quienes tengamos el control de nuestro barco, o la marea decide ser quien tenga el control de nuestro barco y entonces navegar sin rumbo fijo. Es importante en el diario vivir y de acuerdo a cómo estamos viviendo en este momento las circunstancias y los eventos de la sociedad, tanto en la política como en la economía, tanto en lo espiritual como en lo físico, darnos cuenta que necesitamos ser coherentes con todo lo que hacemos. Estoy seguro que todos ustedes o todas ustedes han tenido impulsos internos, que es lo que muchas veces la gente le llama el testigo interior o el mago interno o el real ser interno o el ángel guardián, como le quieran llamar, o el alma, como gusten llamarle. Estos impulsos internos todos nosotros lo tenemos. Muchos hacen caso o siguen estos impulsos teniendo o logrando tener una buena proyección en su existencia, y muchas personas no lo siguen. Hay algo que se llama obediencia interna, ser obediente, y nosotros como cuerpos, como sistema, como humanidad, porque la humanidad es un sistema que viene a reconocerse, nosotros como cuerpos necesitamos reconocernos y reconocer esa naturaleza, nuestra naturaleza, nuestro origen. También muchas de las personas o de ustedes opinarán que tenemos una dualidad, que somos luz y somos oscuridad. Precisamente por eso, porque se forma una dualidad donde no hay una definición, es necesario ser coherentes y congruentes con esa definición que tú necesitas hacer, que tú ocupas hacer. Es necesario que se defina la humanidad, que se defina la sociedad, y claro es que tiene un peso equilibrado. Hay un peso equilibrado en todo esto,
por una persona consciente, luminosa, hay quizás 100,000 personas que no lo son. Sin embargo, el peso energético, si lo que queremos valorar, el peso energético es igual. El valor que tiene una persona luminosa consciente es el valor que tienen 100,000 personas que no son conscientes. Esa es la importancia de saber entonces nosotros qué queremos o dónde queremos estar, cómo debemos estar, en dónde debemos estar, hacia dónde debemos estar. Para esto es necesario que cada uno de nosotros y cada uno de ustedes se reconozca. Inicialmente, iniciar con ese reconocimiento. Es imposible ser congruentes cuando no te reconoces a ti mismo. Cuando tú no sabes realmente cuáles son tus capacidades, tus bondades, tus privilegios, tus gracias, cuáles son tus poderes, cuando no sabes cuáles son tus facultades, cuando no sabes cuáles son tus proyectos, es imposible que te des cuenta para ser congruente, que te des cuenta para ser coherente, porque no sabes quién eres realmente, no sabes si eres una oscuridad o si eres una luz. ¿De dónde sale esa voz interna que te permite, que te avisa, que te impulsa, que te motiva a tener iniciativa, a tener proyección, a tener voluntad, a tener fuerza interna, a no doblegarte? Hay dos voces que pueden salir de tu interior. Una es la voz del ego y otra es la voz de tu ser interno que se expresa a través de tu alma o la conciencia. El alma luminosa, el alma consciente expresa la voz de nuestro ser interno. Entonces se expresa como conciencia. Y esa conciencia constructiva y objetiva, consciente, se dirige y se proyecta hacia todo lo bondadoso, sublime y constructivo, hacia las almas y en busca de la armonía del alma, no del cuerpo, de la armonía del alma. No del cuerpo, porque se puede confundir. Cuando tú tienes placer, puedes confundir ese placer con armonía. Cuando tú cumples tus deseos, puedes confundir, hacen para compartir, para coordinar y para cooperar. No puede cualquier persona integrarse en un grupo sin saber cuáles son sus necesidades y cuáles son sus objetivos. Entonces, venimos a saber que nuestra sociedad y que nosotros que somos parte de la sociedad, que compartimos con una humanidad, con una sociedad y con un sistema, venimos a descubrir que necesitamos ser congruentes con nosotros mismos y con nadie más. Ser congruentes con la voz interna, con ese impulso interno, ya que ese impulso interno es quien nos ha traído a ocupar un cuerpo, a ocupar una materia. Esa voz interna es la que nos permite evolucionar y nos permite progresar. Si todos nosotros, los seres humanos, hiciéramos o hacemos caso a nuestra voz interna, todos entraríamos básicamente en un ordenamiento cósmico, en un ordenamiento como los planetas, como los sistemas, como los soles, como las galaxias, que se ordenan y danzan y fluyen y se mueven constantemente en armonía. Así todos nosotros, los seres humanos, la sociedad.
danzaríamos y entraríamos en un común corriente para compartir lo que estamos expresando dentro de nosotros. Es el momento para iniciar una nueva revolución de la conciencia. Es el momento para iniciar un levantamiento de esta oscuridad, para que todo se transforme en prosperidad y en armonía. Nosotros somos producto de esa armonía. Venimos a desordenarnos, o nos mandan, vamos a decir, a desordenarnos y a establecer un caos. Dentro de ese caos que se establece, necesitamos un orden. Y ese orden le puedo definir como congruencia y coherencia. Necesitamos ser coherentes con lo que estamos buscando, con lo que somos nosotros. Necesitamos ser coherentes con nuestros pensamientos, con nuestros impulsos internos, coherentes con nuestro sentir y no nuestro sentimentalismo, coherentes con nuestro pensar, razonar, reflexionar, y no nuestros recuerdos o ilusiones. Coherentes con nuestras palabras, que sean constructivas en todo momento, y no con la palabra oculta, traicionera, con la palabra convenenciera, con la palabra destructora. Ahí se encuentra entonces lo que se le llama, o le llaman ustedes, oscuridad, sombras o luz. ¿Qué es lo que queremos definir en nosotros? ¿Realmente somos buenos o somos malos? No existe esta parte. Hay un equilibrio, hay un balance, y nosotros necesitamos una definición. La humanidad, los seres humanos, se necesita que se definan. Y en este momento ya está definida la humanidad. Y en este momento ya se sabe cómo funciona la humanidad. Cómo funciona el sistema que regula la humanidad. Cómo funciona la ilusión que atrapa a la humanidad. La raza humana fue creada para evolucionar. Y aún cuando se crea que no está evolucionando, lo está. Nosotros venimos en a esta plataforma de Mundo Holístico a exponer el inicio de un despertar, el inicio de una armonía interna, el inicio de un espíritu que reviva el alma, que exprese bondades y que se convierta en un ser humano próspero, constructivo y en armonía y en paz consigo mismo y con la humanidad. La congruencia que debemos seguir es saber realmente cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos actuando. No nos damos cuenta en qué estamos pensando o qué estamos pensando. No nos damos cuenta qué estás hablando o qué estás diciendo. La voz interna te dice: cuídate, cuida tus palabras, cuida tus pensamientos, cuida tus hechos. Esa voz interna hay que hacerla más grande, hay que escucharla. Se necesita escuchar esa voz interna, se necesita poner atención en esa voz interna y tomar algo que nosotros hemos descuidado,
o la humanidad ha descuidado. Tomar algo que se llama obediencia. Y no obediencia hacia la gente, sino obediencia hacia uno mismo, hacia esa particularidad. Que realmente esa particularidad única es universal. Obediencia hacia esa voz interna significa ser congruentes con lo que piensas, ser congruente con lo que hablas y ser congruente con lo que haces. Si no obedecemos a esa voz interna, entonces no seremos ni tendremos congruencia con lo que hacemos, porque pensamos una cosa y decimos otra. Porque decimos una cosa y hacemos otra. No hay congruencia en las palabras y en los hechos. No hay congruencia en los pensamientos y ni en las palabras. La palabra, el pensamiento y la actitud debe ser unida, debe ser una. Lo que piensas lo hablas y lo que hablas lo haces. Entonces la congruencia va unida en tres aspectos de creación. Un aspecto que crea en la mente, un aspecto que crea en la palabra y un aspecto que crea en los hechos. Entonces la congruencia tiene la facultad de crear. Si nosotros aprendemos a ser congruentes, vamos a aprender a crear lo que ocupamos, lo que se necesita, lo que se ocupa. Ocupo algo, necesito ser congruente para poderlo jalar hacia mí, para establecer un centro de gravedad magnético y para que eso que ocupo venga hacia mí. La ley de atracción funciona de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu pensamiento y de acuerdo a lo que hagas. Se proyecta todo eso a través de un vórtice que no es de la cabeza, no es de la mente, a través de un vórtice que viene directamente desde el centro de tu cuerpo o sale desde el centro de tu cuerpo proyectándose hacia afuera, si así se le puede llamar, o proyectándose hacia tu entorno, creando tú un centro magnético para que lo que ocupas llegue a ti. Entonces aprendamos a manejar esta congruencia con nosotros mismos, con nadie más. A nadie tenemos que rendirle cuentas, excepto a Dios. Y aún así, ni a Él mismo, porque las cuentas no se rinden, son consecuencias de los hechos o de las causas. No hay cuentas realmente, sino son causas y efectos, que también aplica la congruencia ahí. Lo que tú hagas, lo que tú pienses, lo que tú hables, tendrá un efecto, tendrá una proyección, y esa proyección tendrá una creación necesariamente, y esa creación por ley de causa y efecto, regresará hacia ti. Establecer una congruencia en nuestros actos para que estas consecuencias que regresan hacia nosotros las podamos entender, las podamos razonar, las podamos reflexionar y nos demos cuenta que también podemos trascender y transformar toda esta consecuencia que se ha creado. Podemos transformar todos estos eventos que se han originado y limpiar, por así decirlo, limpiar, purificar, reconstruir, reiniciar. Una ley superior lava una ley inferior, así como es arriba es abajo. Una ley superior lava una ley inferior. Cuando tú eres consciente de las consecuencias de tus actos, en ese momento o en ese preciso momento que eres consciente, llega la comprensión, te liberas de las consecuencias de tus actos, porque estás en un estado superior de conciencia,
y te permite liberarte de esos eventos, de esas circunstancias, de esas ataduras, de esas cárceles que se le llama destino. El destino es una cárcel donde tú tienes que estar para cumplir una condena. Si te das cuenta, y trasciendes tu destino, entonces no hay destino, no hay condena, no hay cárcel, eres libre. Pero para que nos demos cuenta, o para que te des cuenta que estás sumergido en una ley del destino, en un espacio, tiempo, materia, en donde tienes que cumplir algo. Cuando te das cuenta de eso y inicias un proceso de coherencia y congruencia contigo mismo o contigo misma, entonces te vas a liberar de todos estos aspectos que te atan a esa fuerza del destino. Mucha gente piensa que el destino lo tiene que cumplir. Mucha gente piensa que el destino, pues, es lo que me tocó. Es lo que me tocó vivir o cumplir. Eso no es así. Venimos a cumplir un destino. Pero date cuenta que te puedes liberar de ese destino siendo congruente, consciente, coherente contigo mismo, aplicando ese impulso interno para una transformación constante en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu forma de conducirte, para que todo cambie, para que cambies tus formas, para que trasciendas y transformes tu vida, para que reinicies y reescribas una vez más algo que no es destino, sino es una vida viviéndose, en donde no se aplica, vamos a llamarle así, un ordenamiento por causas y efectos. Claro es cuando empezamos a ser conscientes de que somos congruentes. Entonces aplicamos nuestra forma de pensar hacia un aspecto de construcción, siempre constructivo, siempre un aspecto, una forma de pensar con voluntad, con iniciativa, con perseverancia, con tolerancia, con paciencia, con fuerza interna, con una voluntad bondadosa, con un optimismo singular, un optimismo excelente, un óptimo vivir de los momentos. Nosotros necesitamos ser congruentes y coherentes con lo que hacemos, fluir de acuerdo a lo que sentimos, fluir de acuerdo a lo que pensamos, conciencia consciente, conciencia bondad, conciencia humana, conciencia del alma, conciencia divina, que nos permita ser constructivos. Todo lo que hagamos para ser constructivos hacia la humanidad, hacia los seres humanos, o hacia nuestra familia, o hacia la sociedad, o hacia la naturaleza. Ayudar a la misma naturaleza, porque te nace, porque lo sientes, porque lo piensas. Ser congruentes con eso te va a generar una prosperidad. Lo que tú le des a la naturaleza te lo va a dar. De eso ten la total seguridad. Lo que nosotros le otorguemos a la naturaleza humana o a la naturaleza de nuestro planeta, seguramente te lo va a regresar. ¿Cómo te lo regresa? No lo vas a saber. No lo vas a saber.
Pero es importante que nosotros aprendamos a tener la bondad de apreciar la tierra como el elemento que nos da la supervivencia o la comida. Es importante que aprendamos a valorar lo que tenemos de aire para no contaminarlo más, o a la tierra para no contaminarla más, ayudando a que se purifique. ¿Cómo podemos ayudar a que se purifique el aire? Pues plantando árboles. ¿Cómo podemos ayudar a que se purifique el aire? Pues no usando elementos gaseosos que contaminen el ambiente. ¿Cómo podemos ayudar a que se purifique el agua? Plantando árboles. Porque los árboles son filtros. Y son elementos que bajan el agua hacia el subsuelo. Menos árboles, menos agua. Menos árboles, menos aire puro. Ocupamos entonces, en esta congruencia y coherencia, hacer caso a nuestros impulsos internos, obedecer a nuestros impulsos internos. Y una forma de obedecer para iniciar un proceso que nos permita escuchar o escucharnos internamente y establecer una prosperidad continua, establecer un elemento de cambio continuo, establecer una voluntad o un centro de gravedad continuo que siempre esté ahí impulsando, que siempre esté ahí. Lo podemos hacer con esta técnica. Enfócate, consíganse un vaso con agua, un vaso cristalino, con agua. Dentro del vaso con agua coloca una esferita de cualquier color, el color que tú quieras o que te guste, una esfera de vidrio o de metal, como guste. Apliquemos entonces una técnica de observación. Colocas tu vaso con agua, le colocas la esfera. Lo haces en la noche. Colocas una velita más allá del vaso con agua, de tal forma que le dé la luz al vaso. No pongas luz eléctrica, solamente la luz de la vela y tu vaso con agua y tu esfera dentro del agua. Enfócate en la esfera que hay dentro del agua. Quédate observando la esfera que hay dentro del agua sin cerrar los ojos, sin pestañear, sin emitir juicios, simplemente observando. Es todo lo que hay que hacer. Observar la esfera que está dentro del agua, para que en un momento que ya hayas observado, quizás 5 minutos, o si puedes soportarlo más, pues más tiempo, cuando llegue ese momento que ya transcurrió, entonces esa esfera que estás visualizando dentro del vaso con agua, la vas a proyectar con luz hacia tu corazón o hacia tu pecho, como si te conectaras o la trajeras hacia ti o te conectaras tú con la esfera. Esta técnica o esta práctica de observación hará que vayas incrementando la percepción para poder escuchar la voz interna. Entonces, eso te permitirá tener una percepción superior
te va a permitir que logres escuchar con más nitidez esa voz interior. Muchas veces queremos nosotros escuchar, pero no sabemos cómo. Entonces aprendamos. Esta es una forma, pero hay muchas formas, y todo se aplica en la observación, en la contemplación. Hay muchas formas. Tú puedes estar sentado a la orilla del mar y simplemente escuchando el sonido del mar, no a la gente, el sonido del mar. Esta es otra forma. Hay muchas formas. Te estoy platicando algunas para que podamos iniciar un proceso congruente, coherente y congruente, que nos permita fluir adecuadamente con nuestra voz interna y que nos permita tener prosperidad, que nos permita liberarnos, que nos permita tener la paz. La paz no llega cuando tú la pides, llega cuando tú estás preparado para tener paz o preparada para tener paz. Apliquemos esta congruencia, apliquemos esta coherencia interna con nadie más, con nosotros mismos. Seamos sinceros en lo que hacemos, seamos sinceros con nosotros. No podemos mentirnos a nosotros mismos. Bueno, sí se puede. Hay gente que lo hace y se cree sus propias mentiras. Pero nosotros que estamos en un proceso de un mundo holístico, de un mundo consciente, de un mundo trascendental, es imposible que te mientas a ti misma. Sabes cuando lo estás haciendo. No te lo permitas o no lo permitas. Iniciemos un proceso de congruencia, un proceso de coherencia con nosotros, para que todo lo demás se armonice con nosotros y nosotros armonizarnos con todo lo demás, y que seamos una sola parte, con diferentes pensamientos de la sociedad, una sola parte, compartiendo, respetando, conociendo, integrando, cooperando, con un sentido común y con una lógica que permita ser mejores seres humanos. Vamos a dejar nuestra conversación por esta tarde. Les agradecemos profundamente y les agradezco la oportunidad que nos dan desde la plataforma de Mundo Holístico para compartir con ustedes estas reflexiones y compartir con ustedes estos momentos. Que la paz les alcance donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Nos esperamos ver la próxima ocasión desde la morada de Barbelo, que siempre está en su corazón.